Hola chicos, bueno, bienvenidos a este nuevo video, el video número 9 de Algoritmos y Programación 2, donde vamos a continuar conversando acerca de los tipos de datos abstractos, en particular los que, digamos, se suceden del tipo de dato lista. En este caso vamos a hablar del tipo de dato abstracto denominado cola. En el video anterior estuvimos viendo el tipo de dato pila, y en este caso vamos a ver el tipo de dato cola. A ver a qué se refiere y cómo lo podemos graficar. El tag cola, eh, para comprenderlo, primero hay que entender lo que es una cola. ¿En qué consiste una cola? Es una lista, como les dije, es un subtipo de lista, en la que todas las inserciones se realizan por un extremo y todas las eliminaciones de los elementos que lo componen se realizan por el otro extremo de la lista. El ejemplo más importante, digamos, el que ustedes se van a dar cuenta enseguida de cómo funciona este tipo de dato, es del cual recibe el nombre, que es como una cola de personas delante de una ventanilla. ¿Mm? ¿Cómo se forman las personas? ¿Cómo se van atendiendo las personas que forman una cola? Entonces, la persona que se atiende primero es la primera que llega, ¿está? Y si hay más gente en la cola, sucesivamente se van atendiendo en el orden de llegada. Esa es la idea. En esta situación, la primera persona que llega es la primera persona en que es servida o ser atendida por una ventanilla determinada. Por eso, este tipo de datos son denominadas también listas FIFO, cuya abreviatura FIFO quiere decir First In, First Out, es decir, el primero en entrar es el primero en salir. ¿Está claro? A diferencia del tipo de dato que vimos en el video anterior, que era el tipo de dato pila, donde el primero en ser atendido es el último que llegaba. Last in, first out. Esa es la diferencia del algoritmo que usábamos para el tipo de dato pila. En este caso usamos el algoritmo FIFO, first in, first out, que es el primero en llegar, es el primero en salir. El ejemplo más común informático, el que ustedes van a comprender inmediatamente, es el que se arma en la cola de impresión. Imaginemos que tenemos una impresora conectada a una red de ordenadores, en donde esa red de computadoras envían diferentes, no sé, documentos para imprimir a esa única impresora. ¿Qué es lo que hace la impresora? Arma una lista de esta manera, que se denomina cola, mediante la cual los distintos documentos que van a ser impresos van en el orden de llegada, es decir, si el primero que está en la cola es el primero que será atendido. Por eso a veces nos pasa que cuando estamos conectados en una cola de impresión, a veces nuestro documento tarda en imprimir porque hay determinados documentos que deben ser impresos antes porque han llegado antes la cola. Muchas veces pasa que enviamos varias veces a imprimir porque la cola no responde, y es porque está imprimiendo otros documentos que se han incorporado a esa cola con anterioridad. Entonces, como dijimos, una cola es una colección de elementos homogéneos. Recuerden que estos tipos de datos son homogéneos, del mismo tipo. Lo mismo pasaba con las pilas y las listas, homogéneos, ordenados cronológicamente, por orden de inserción, en el que solo se pueden añadir elementos por un extremo al final y sacarlos por el otro, que es el frente. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Como una cola común, donde ustedes van a tener el primer elemento, es el que está acá, el frente de la cola, y luego los elementos sucesivos. Cada elemento se va a añadir por el extremo, en este caso derecho, y se van a ir atendiendo, en este caso, por el primero, por el primero que figura a la izquierda. Esto quiere decir eliminar. Se van añadiendo, en este caso, gráficamente, es nada más, a los efectos de que lo vean visualmente, se va añadiendo al final y se va eliminando al principio. Entonces, como les dijo, podríamos representar gráficamente una cola según aparece en la figura que vimos recién, donde se ve una figura, una estructura de datos horizontal,
en las que los elementos se insertan por el extremo derecho y se extraen por la parte izquierda. Fíjense ustedes, en este caso, tenemos los números enteros, empezando del 5, 1, 4, 3, 2, 7, 9, 6, 8, que van formando esta lista en este orden. El número 5 es el último, el primero, perdón, y el número 8 es el último. Si tenemos más números que agregar a esta lista, lo añadiremos después del 8. Esto indica el final de la lista y esto indica el principio. ¿Cómo se van a eliminar? Obviamente desde el primero hacia el último. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las diferentes operaciones básicas que podemos realizar sobre este tipo de datos denominados colas? Las operaciones más básicas son la creación de la cola, la consulta del contenido del primer elemento de la cola, ¿bien? La inserción de un nuevo elemento sobre la cola, esta acción recibe el nombre de encolar, y la eliminación del primer elemento de la cola, que también se denomina desencolar. Entonces, si se acuerdan de la pila, habíamos hablado de apilar y desapilar, y acá hablamos de encolar y desencolar. Encolar al final, desencolar al principio. Esa es la idea. Vamos a tomar un ejemplo para realizar, igual que hicimos en el caso del tipo de dato pila, esta vez para cola, en donde en Pascal, por supuesto, vamos a almacenar en un TDA cola dos números, el número 450 y el número 32. Esto es una cuestión arbitraria. Los números se van a escribir, ustedes observen cómo se van a escribir, cómo es diametralmente opuesto al tipo de dato pila, se van a imprimir en el mismo orden en que se han ingresado, es decir, primero el 450 y luego el 32. Y después la otra parte del programa, igual hacemos el mismo ejemplo que en el video anterior hicimos con el tipo de dato pila. En este caso, la segunda parte del programa va a ser ingresar n cantidad de números hasta que se ingrese el número 0. Y por último, vamos a escribir el TAT completo, en este caso, la cola completa. Para esto vamos a usar dos procedimientos, que uno va a ser inicializar cola, y el otro procedimiento va a ser encolar. Y dos funciones, desencolar y cantidad de datos. A ver, para que hagan una analogía con el video anterior, inicializar cola sería inicializar pila, encolar sería pilar, y las dos funciones serían, en este caso es desencolar, que en el anterior video era desapilar. Cantidad de datos funciona de la misma manera porque lo que hace es sumar 1 y restar 1 a medida de que se ingresan datos o se egresan datos. Entonces, acá tenemos el programa ya pasado en Pascal. Por supuesto estamos hablando de las colas dinámicas, cómo vamos a definirlo. El procedimiento inicializar cola, que tiene exactamente las mismas líneas, el mismo concepto de inicializar pila. Como hablamos del procedimiento encolar, cómo lo vamos a ir haciendo. La función desencolar, la función cantidad de datos, que va a mantener siempre actualizado la cantidad de datos que vamos ingresando, sobre todo la segunda parte del ejercicio. Entonces, acá viene el programa principal, ¿no es cierto? Vamos a definir la variable n, que es la que va a controlar la cantidad de nodos que vamos a ingresar en la segunda parte del ejercicio, porque acuérdense que en la primera van absolutamente dos números, el 450 y el 32. Lo que vamos a hacer primero, después de borrar pantalla, es llamar al procedimiento inicializar cola. Ese procedimiento inicializar cola lo que va a hacer es, obviamente, crear el primer elemento, que es lo que se hace. Y el contador de datos, que es el que va a guardar la cantidad de datos, lo inicializamos también en 0. Luego va a aparecer un texto que va a decir guardando 450 y 32, que van a ser la primera parte de nuestro programa. Vamos a llamar al procedimiento desencolar y le vamos a mandar como parámetro el 450, acá encolamos. Lo primero que hacemos es reservar el espacio para un nuevo nodo con el new, guardamos el dato en él, en este caso el 450, que será el último, y luego hacemos que este sea la nueva cabeza, ¿no? Para hacer
y puede ser el único dato en este caso. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a encolar esta vez el número 32 con el mismo procedimiento, y vamos, entonces estamos guardando el 450 y el 32. Luego los vamos a mostrar en pantalla. Los datos eran, y llamamos a la función desencolar, que lo que va a hacer es tomar el dato de la cola. Van a ver ustedes que se toma el dato el primero que se ha llegado, en este caso el 450, lo anotamos, que será, va a ser nuestra nueva cola, liberamos el espacio en memoria con el dispose, y finalmente movemos la cola a su nueva posición y anotamos que tenemos un nuevo dato más. Luego vamos a devolver lo que habíamos memorizado, para eso está. En este caso, lo que hicimos es llamar 2 veces al procedimiento de desencolar para mostrar los números que ingresamos en este tipo de dato abstracto con anterioridad, es decir, el 450 y el 32. Con esto tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a realizar la segunda parte del ejercicio, que es armar otra cola, mediante la cual guardemos n cantidad de números, hasta que se puso un 0. Debe haber un final. En el momento que se puso el 0, se mostrarán los datos en el formato FIFO, es decir, first in, first out. Entonces lo que hacemos es un ciclo de repetición hasta que n sea igual a 0, lo mismo que hicimos con el programa anterior en el caso de las pilas. Y en este caso lo que hacemos es ingresar leerlo el número n, y si n es distinto de 0, mientras n sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar el procedimiento encolar, que lo que va a hacer es guardar cada uno de los datos las veces que sea necesario. Esto es, acuérdense, es absolutamente, es un ciclo que se va a repetir hasta que n sea igual a 0. En el momento que n es igual a 0, el ciclo se da por finalizado y se van a mostrar los números, todos los números que hemos contado, los números se van a mostrar en el, les dije, en el algoritmo, en el formato first in, first out. Vamos a ir paso por paso para que vean ustedes, para que noten bien las partes de programación que vamos a hacer. En el primer caso, siempre definimos el tipo puntero con el registro correspondiente para nuestro tipo de dato abstracto cola. Cabeza, que va a ser lo que va a estar al principio de la cola, y el contador de datos que nos va a ir contando, aumentando o decreciendo la cantidad de datos a medida que vamos añadiendo o eliminando los datos de nuestra cola. Luego, el procedimiento de iniciar cola, lo que va a hacer, bueno, es iniciar el tipo de dato, y el contador de datos colocarlos en 0. El procedimiento encolar lo que nos va a hacer es reservar primero el espacio en la memoria para un nuevo nodo, guardar el dato propiamente dicho. Este nodo será el último, esta es la idea, sin siguiente es la idea, y hacemos que se lea la nueva cabeza para hacer el único dato, ¿está? Entonces, si cabeza no es igual a nil, en ese caso pasa a ser nuestro único dato. Y si no, lo que vamos a hacer es recorrer todos los nodos existentes y finalmente anotamos que tenemos un dato más. Vamos a ir incrementándolo. Acuérdense que este es el procedimiento encolar, donde vamos a ir agregando los nodos uno a uno. Luego tenemos el procedimiento desencolar, es decir, la función desencolar, es decir, ir eliminando los datos, empezando desde, acuérdense, lo que tenemos al principio, ¿no? La cabeza, así se llama. En este caso tomamos un dato de la cola, lo anotamos el siguiente, que será la nueva cola, liberamos el espacio que ocupaba ese nodo, movemos la cola, movemos sería una palabra, digamos, para que lo tomen en cuenta, en realidad se elimina a la nueva posición, anotamos que tenemos un dato menos, es decir, lo decrementamos de nuestra lista. Y luego devolvemos lo que habíamos memorizado para tenerlo en cuenta. Luego tenemos la función cantidad de datos, que lo que va a hacer es igualar
la variable cantidad de datos con el contador. El contador de datos va a ir aumentando a medida que encolamos y decreciendo a medida que desencolamos. ¿Está? Bueno, y hasta acá lo que tenemos es, una vez corrido el programa, lo que nos daría sería lo siguiente. Como les dije, la frase guardando 450 y 32, observen que se están mostrando 450 y 32, quiere decir en el mismo formato de ingreso. Primero el 450 y luego el 32. Esta sería la primera parte del programa. La segunda parte del programa sería introducir n cantidad de números hasta que ese n sea igual a 0. En este caso yo puse primero el número 5, leí el número 5, el número 8, el número 13, el número 54, el número 3, el número 110 y el número 34. Cuando el n es 0, los números que se van a ir mostrando y se va desencolando, se va vaciando toda la cola, se van a ir mostrando en el mismo orden en que fueron ingresados. Esto es, al contrario, lo que pasaba en el tipo de dato anterior, que era la pila, la cola, recuerden que tiene un algoritmo diametralmente opuesto. Esa es la idea, así que, por favor, traten de pasar los programas, observen ustedes, traten de pasar los programas para que queden claros, para que a ustedes le queden claros, con diferentes datos. En el momento que, si tienen alguna dificultad, tanto sea de sintaxis, como de semántica, como de lógica, como que no entienden algo, por favor, me mandan un mensaje que a la brevedad yo les voy a contestar, por supuesto, todo lo que sea dudas. Es más, se pueden realizar otros programitas que sean bastante un poco más difíciles, pero esto me parece que es muy sencillo de comprender y nos da el aspecto sustancial que tienen este tipo de datos, las colas, como opuestos al tipo de dato pilas. ¿Está? Vamos a seguir viviendo otros tipos de datos abstractos en otros videos posteriores, pero estos dos son muy usados en informática, este tipo de algoritmos. Esto quiero que lo tengan bien presente. Bueno, hasta acá, chicos, tienen el video para este tipo de dato cola, que es el que corresponde al video número 9. Yo, por supuesto, los espero en el próximo video, donde seguiremos con otro tipo de dato abstracto para que lo puedan resolver. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo. Gracias.